Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre análisis de circuitos eléctricos y para esta ocasión estudiaremos el teorema de superposición, que es un teorema que principalmente permite analizar y resolver circuitos eléctricos. Y para eso el circuito que se pretende analizar se debe descomponer en varios circuitos tomando en cuenta las siguientes características. Primero, se tiene tantos circuitos como fuentes de voltaje o de corriente. Para el segundo punto, tenemos que las fuentes de voltaje se van a cerrar mediante este esquema, que es como lo podemos ver, que la fuente de voltaje se va a cortocircuitar. Y para la tercera característica, las fuentes de corriente se abren, es decir, a la fuente de corriente le debemos de borrarla del circuito, quedando un circuito abierto. Entonces, recapitulando rápido, tenemos que la segunda característica se enfoca en las fuentes de voltaje que se van a cerrar. Y en la tercera característica tenemos las fuentes de corriente que se van a abrir. Y a continuación vamos a demostrar estas características mediante un ejemplo. En esta ocasión, el siguiente ejemplo consta de dos fuentes, una de voltaje y una de corriente. Entonces dibujaremos dos circuitos adicionales debido a que el número de circuitos nuevos será igual al número de fuentes que tenga el circuito en general, quedando de esta manera dos circuitos a analizar. Suponiendo que tenemos tres fuentes, tendremos tres circuitos. Ahora bien, para ya empezar el análisis, aplicaremos las siguientes características. Las fuentes de voltaje se van a cortocircuitar y las fuentes de corriente se van a abrir. Para aplicar estas características se trabajará primero con la fuente de voltaje para el primer circuito y la fuente de corriente para el segundo circuito. Entonces, la fuente de voltaje no le hacemos absolutamente nada. En este circuito lo que sí va a sufrir es un cambio de variable en todas las fuentes que exista. Como tenemos una fuente de corriente, aplicaremos las características que menciona que esta fuente, como es de corriente, se va a abrir. Es decir, que le vamos a retirar nuestro circuito quedando abierto. Esta rama ya no es necesario dibujarla, esta fuente de corriente, y es así como quedaría el circuito número 1 compuesto. Para resolver este circuito utilizaremos división de voltaje, ya que tenemos un circuito en serie. Utilizando la fórmula de voltaje de 250 ohmios es igual al voltaje total sobre la resistencia que estamos analizando sobre la resistencia total de todo el circuito. Ya sustituyendo los valores y realizando la operación nos quedará un valor de 1,66 voltios. Analizando el siguiente circuito, lo que haremos será hacer un circuito equivalente, lo cual la resistencia de 750 están en serie, lo cual si la sumamos nos daría una resistencia de 750. Lo mismo sucede con la resistencia de 250 y 500, que al sumarlas nos da una resistencia de 750. Analizando nuestro circuito, ambas resistencias tienen el mismo valor, lo cual esto provoca que nuestro voltaje se divida en dos, a lo que 5 mA irá hacia uno de los resistencias y 5 mA hacia la otra resistencia. Ahora, para sacar nuestro voltaje sabiendo que van a pasar 5 mA y el valor de la resistencia, entonces sustituiremos en la fórmula de la ley de Ohm. Quedando así, el voltaje de 250 es igual a la intensidad por la resistencia que estamos analizando. Sustituyendo nos quedaría que el voltaje de 250 es igual a la multiplicación de estas, dándonos como un resultado de 1,25 volts. Y como último paso tenemos lo de la suma de voltajes, que para esto sería voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2, que sustituyéndolo sería voltaje en 250 ohms
igual a 1.66 volts más 1.25 volts. Y esta suma nos daría como resultado 2,91 volts.